Padre, gracias esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque todas tus bendiciones, toda tu gracia, todo tu amor es derramado sobre tu pueblo. Gracias por todo, Señor, y gracias también esta mañana porque tú pones el querer y el poder por tu buena voluntad en el corazón de cada uno de nosotros. Y tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, eres el que ministra nuestras vidas por medio de tu santa palabra, Señor. Esta mañana te pedimos que seamos como una tierra fértil, donde la semilla de tu palabra caiga y produzca al 100 por 1 y lleve mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, y habla al corazón de cada uno de nosotros y a los hermanos que lo vean por internet también, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, hermano. Vamos a trabajar un tema esta mañana. Quiero contarle que es parte de un estudio un poquito largo. Yo he tratado de hacer un pequeño resumen, por eso vamos a platicar de muchos personajes en muy corto tiempo. El tema es una pregunta. Dice, ¿quieres caminar con Dios? Y déjeme decirle algo. O sea, hay mucho tema que se maneja acerca de la presencia de Dios. E incluso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se nos enseña de ciertos lugares especiales donde la presencia de Dios ha permanecido. Por ejemplo, el templo, donde estaba el templo de Jerusalén, en Monte Sión, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento enfatiza que la presencia de Dios está en nuestra vida, que ahora nosotros somos los templos del Espíritu Santo. Y mucha gente anhela aquello, incluso hay gente que busca ciertos lugares por ello, pero déjeme decirle, no es lo mismo estar en la presencia de Dios que caminar con Dios. Caminar con Dios significa que Dios está contigo 24 horas al día, pero no solamente que Él está contigo, porque eso es una promesa, sino sobre todo que estemos conscientes de ese compañerismo de Dios en nuestra vida. Amén. Y hay una escritura, no está ahí en el boletín, pero es una escritura fundamental en este tema. Es una pregunta que está en Amós 3:3. Pregunta, ¿andarán dos si no estuvieren de acuerdo? O sea que la presencia, el caminar con Dios, pende sobre todo que estamos de acuerdo con Dios. O sea, tantas relaciones, incluso matrimonios a veces de años, se rompen porque simplemente deja de haber acuerdo. Sociedades, amistades, cuando ya no hay acuerdo, cuando ya no hay cosas en común, cuando ya no hay acuerdo, la relación no puede estar. O sea, no me siento a gusto yo con alguien con quien no estoy de acuerdo. Igualmente es caminar con Dios. Por eso pregunta y dice que podrán andar dos que no estuvieren de acuerdo. Ahora, vamos a ver algunos elementos de lo que es caminar con Dios. En Génesis 5:24 se nos habla de un personaje en la Biblia que es muy especial. ¿Por qué? Lo menciona únicamente 2 veces, no da detalles de él, no da mayores explicaciones, solamente vemos que está en el árbol genealógico del Señor, pero es un personaje que tiene una expresión cuando habla de él muy importante. Dice en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y eso es todo lo que dice. En Hebreos 11:5 añade algunos elementos. Dice, por la fe, aquí ya nos presenta otra perspectiva, por la fe Enoc fue traspuesto, o sea, fue llevado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjese cómo en 2 pequeñas escrituras, y como le digo, sin ningún otro tipo de referencia ni información acerca de este personaje llamado Enoc, vemos claramente, primero, que caminó con Dios. Segundo, dice que se lo llevó Dios. Luego nos dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios y que fue alguien que caminó por la fe
con Dios. Fíjense, todos los elementos de un solo personaje, y no volvemos a encontrar más adelante ningún tipo de referencia de él, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento. Pero esto es suficiente para enseñarnos, primero, que sí se puede caminar con Dios. Ese es el primer elemento que note. Si alguien caminó con Dios, quiere decir que podemos caminar con Dios. Y no vuelve a hacer referencias directas a caminar con Dios. Por eso vamos a ir directamente a ver ciertos pasajes que nos dan ciertas condicionantes de lo que significa caminar con Dios. Ahora, en Éxodo 33:15, Moisés está hablando con el Señor, ha empezado a sentir la presión de lo que es ese pueblo que fue a traer a Egipto y que no era precisamente un pueblo fácil de llevar. Muchas veces se quejó Moisés, pero le dice unas palabras al Señor que quiero hacer referencia esta mañana. Y Moisés respondió: si tu presencia, oiga esto, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿A qué se refiere esto? Moisés había entendido que caminar con Dios es todo, pero caminar sin Dios es nada. Y prefería quedarse tirado en el desierto con todo aquel pueblo que seguir sin la presencia de Dios. O sea, eso es valorizar el caminar con Dios. Luego hay otro personaje en otras circunstancias distintas, que es David. Después de lo que pasó con Betsabé, que lo quiso ocultar y que Dios tuvo que mandar a Natán a darle un revolcón para que reaccionara, cuando David derrama su corazón en arrepentimiento ante Dios, que quedó registrado en el Salmo 51, hay algo que David le dice a Dios que es también muy importante. Le dice en el capítulo 51 de Salmos, verso 11, le dice: no me eches de delante de ti. O sea, ¿cuál era el sentimiento de David? ¿Cuál era el mayor temor que podía tener en su corazón? El ser quitado de la presencia de Dios. Entonces podemos ver a través de estas pequeñas versículos y la introducción cómo la valorización que se le dé al caminar con Dios es fundamental en la vida del hombre. O sea, debiera de ser lo que más debiéramos de apreciar, la presencia, pero una presencia que es activa, que es continua. No es solamente de que voy a ir a la iglesia y se sintió en la presencia de Dios, o en la noche estaba orando y sentí la presencia. No, esos son etapas, son momentos especiales en nuestra vida devocional. Pero el tema es si podemos caminar con Dios, y déjeme decirle, en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta cuando duermes. Por eso dice la Escritura que el que te cuida no duerme. Y por eso dijo el Señor: estaré con vosotros siempre. Eso no significaba en la iglesia, no significaba solo en algunos momentos sublimes de adoración. No, el estaré contigo es permanente. Por eso digo hasta el fin del mundo. ¿Y sabe por qué solo hasta el fin del mundo? Porque después ya estaremos nosotros con Él. O sea que la cosa da vuelta. La cosa es que nunca dijo: los dejaré ni los desampararé. Amén. Bueno, vamos a ver algunos elementos de qué significa esto de caminar con Dios, porque antes que nada es importante mencionar que es un Dios completamente activo, no es contemplativo. O sea, andar con Dios es acción. Andar con Dios se traduce en nuestra forma de decidir, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de todo en nuestra vida. Ahí es donde vamos a expresar que verdaderamente somos gente que camina con Dios. Y déjeme decirle algo antes de entrar en los temas. La gente se da cuenta. La gente se da cuenta, y por eso usted ve cuando vienen: ay, mire usted, hermano, usted que está cerca del Señor, por favor, ahí le encargo sus oraciones. ¿No ha oído ese tipo de cosas? O la gente viene: mire, yo sé que usted ama a Dios y yo sé que usted está con el Señor. Ay, mire, le encargo que tal. ¿Cierto o no? O sea, la gente puede ver, puede percibir cuando tú caminas con Dios. Y claro, no eres tú, es esa presencia de Dios que está en tu vida. Y esa presencia no fue dada para nada más estar un momento de adoración, sino es una presencia para estar de carácter permanente en nuestra vida. Y déjeme decirle, aquí hay otra cosa más, que también es una tremenda responsabilidad. ¿Por qué?
David le dijo después de esto, David en el Salmo 139 le dice al Señor: ¿a dónde me iré de tu presencia? Si bajo al Seol, ahí estás tú. Si subo a los cielos, ahí estás tú. O sea, llegó a entender que no podía esconderse de Dios. ¿Me entiende? Porque su presencia iba con él. Ahora, en el caso, vamos a hablar de personajes que usted conoce muy bien. En el caso de Noé, todos conocemos el trasfondo de Noé. Dice en Hebreos 11:7, por la fe, recuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es una primicia en la palabra muy clara. Sin fe es imposible agradar a Dios. La gente puede tener religión, puede ir a la iglesia, lo que quiera, pero si no hay fe, no hay. Y fe no es religión. Fe no es una expresión en religión, sino es simplemente la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, y está basada en oír la palabra de Dios, y viene por el oír la palabra de Dios. Amén. Por la fe Noé, cuando fue advertido de Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Eso está en Hebreos. Y en Génesis 6:13 tenemos el registro de lo que le dijo Dios. Dios dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, y le da las razones, y le dice en el verso 14: hazte un arca de madera de gofer, y le empieza a dar todos los detalles. O sea, ¿qué es caminar con Dios? Caminar con Dios empieza por estar dispuesto a obedecer a Dios en cualquier circunstancia. Ahí empieza el caminar con Dios. Cuando Jesús pasó por el lado de Nazaret y llamó a los primeros discípulos, hay una respuesta interesante. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero la respuesta dice que dejando de inmediato sus redes, le siguieron. O sea, caminar con Dios implica obediencia, implica mucho ir detrás, ir con Él, anhelar, caminar con Él y hacer las cosas como Él dice. En la vida de Noé, la construcción de esa arca tardó 120 años, no fue de un día para otro, y la mano de obra solamente fue él y sus hijos. Imagínense, para tremendo barco, que lo encontraron por cierto en el monte Ararat en Turquía, pero para tremendo barco, pasar tantos años dedicado a aquello, imagino cuántas veces no hubo desánimo, porque además el apóstol Pedro recoge algunos elementos de esto que añaden y dice que se burlaban de él. Imagínense lo que le podían decir: mire, pero si aquí no estamos en el mar, no estamos ni cerca de un lago, usted en las montañas está haciendo tremendo barco. Pero ese es obedecer a Dios. No se puede caminar con Dios si no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Mucha gente a veces le dice: Señor, enséñame tu camino, yo quiero caminar contigo, pero no están dispuestos. ¿Me entiende? No están dispuestos. Y hay situaciones en la vida del hombre que nos prueban si de veras estamos dispuestos a caminar con Dios. Otro personaje dentro de los mismos principios en el libro de Génesis, Abraham. Ni siquiera se llamaba todavía Abraham, se llamaba solo Abraham. Y en el capítulo 12, verso 1 de Génesis, dice que el Señor había dicho. A mí me llamó la atención eso y me metí a investigar un poco. Había dicho, no dice que dijo. ¿Por qué? Porque tardó Abraham en reaccionar. Aquí sí hubo un retardo. Incluso cuando salieron, que todavía estaba el papá, que salieron de la antigua ciudad donde vivían, se detuvieron ahí y ya tenían el mandamiento de seguir. Pero en ese momento Abraham le había dicho Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra, y aquí hay un elemento, que te mostraré. Ni siquiera le estaba diciendo a dónde iba. Y déjeme decirle, hoy en día usted a donde vaya ya sabe dónde está en el mapa, el GPS lo lleva, todo. Este hombre salió sin saber a dónde iba y en una tierra donde no hay caminos, además.
El camino de donde él iba para donde llegó eran caminos áridos, sin caminos, sin nada, pero estaba dispuesto a hacerlo. La promesa era: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y dice en Hebreos 11:8, que es el que va recogiendo estas acciones de estos siervos, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y le enfatiza un tema, dice: y salió sin saber a dónde iba. Se puede imaginar la gente donde vivía Abraham, viéndolo caminar con todos sus enseres, con las personas que estaban en su familia, los que caminaban con él. Mire, don Abraham, ¿y a dónde va? Fíjese que no sé. ¿Cómo que no sabe? No. ¿Y por qué va ahí? Es que Dios me dijo. O sea, eso le puede resultar locura al mundo. Y de cierto le sigue resultando locura al mundo. Por eso dice que le dijo que iría a un lugar que él le mostraría. O sea, ¿cuál era el GPS? ¿Cuál era la guía? ¿Cuál era el norte de este hombre? Que Dios estaba en el asunto y que le iba a enseñar hacia dónde iba. Ese era el punto. Y hay momentos en la vida que quisiéramos que Dios nos abriera el mapa y nos dijera todo: mira, esto es todo lo que vas a hacer en la vida, camina. Y entonces ya va. No, hay muchas cosas que Él nos va mostrando en el grado que nosotros vamos avanzando y vamos creciendo. ¿Me entiende? Lo que sí era seguro es que estaba en la senda correcta, no por el camino, sino por quién era quien estaba caminando con él. Y ahí es donde está la tremenda diferencia, hermano. Prefiero caminar sin saber a dónde voy, pero voy con Dios, que saber a dónde voy sin Dios. Y mucha gente prefiere caminar hacia ciertos lugares y a ciertas situaciones y circunstancias en sus vidas. Incluso se meten en negocios que saben hacia dónde van y saben que no le agrada a Dios. ¿Es cierto o no? Este hombre salió sin saber a dónde iba. Eso es caminar con Dios. Y con esto no quiero decir que hoy que salga usted aquí va a decir: bueno, andamos a almorzar, ni siquiera sea. ¿Me entiende? No, no es eso. Pero sí que hay momentos en la vida que Dios va a requerir que demos un paso sin saber mayor cosa, que estemos dispuestos, igual que aquel obedeció, aquí estemos dispuestos a caminar con Dios, muchas veces sabiendo que más adelante te va a ir mostrando hacia dónde nos está llevando. Amén. Mire, no conozco un predicador que tenga actualmente un gran ministerio que lo haya sabido desde el principio. ¿Me entiende? Hubieron visiones, hubieron muchas cosas, pero nadie se imagina. Imagínense un doctor Cho cuando estaba en una carpa para 12 personas en una Corea destruida posguerra, y con los que tenía era la familia además, porque la suegra era la que más lo animaba. Imagínense ese hombre pensando en que algún día habría de tener una iglesia de 1 millón de personas, hermano. No le cabría en la cabeza en ese lugar, en ese momento. Pero eso sí, estaba dispuesto a caminar y hasta estaba enfermo para más todavía. Se nadie hubiera dado expectativa, pero ahí va para adelante. Cuando escribe y narra su biografía, cuenta algo interesante. Dice que cuando llegaron a construir una iglesia de 20,000 personas, un día se sentó en la oficina y dijo: bueno, ya Señor, ya cumplí lo que me mandaste. Y nuevamente le dijeron: no has llegado todavía. ¿Me entiende el punto de esto? Dios está buscando corazones que no le cuestionen, sino le obedezcan. Corazones que no razonen desde el punto de vista de la capacidad humana, sino sean capaces de ver desde el punto de vista del poder de Dios. Eso es lo que está buscando. Y déjeme decirle, son tipos de pruebas tan interesantes. O sea, están en el desierto 3 días, la gente estaba oyendo a Jesús emocionados, pero empezó a haber hambre, lógicamente. Y vienen los discípulos y le dicen al Señor: mira, Señor, despídelos para que vayan por ahí, busquen qué comer. Un consejo muy razonable, muy inteligente, todo lo que usted quiera desde el punto de vista de la economía humana. Y se reciben una respuesta que nadie se hubiera imaginado. No tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer.
Hermano, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Denle ustedes de comer. Y dice la palabra que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y hay otra porción donde describe un acontecimiento diferente, no es el mismo, donde habla de 4,000, porque a veces algunos creen que es el mismo, pero no. Ahora, ¿qué sucedió? Viene y alguien por lo menos tuvo el alcance de decirle: mira, Señor, pero lo único que tenemos son estos pocos peces y panes, como queriendo decirle, tal vez el Señor en lo emocionado del sermón se le olvidó que no tenemos aquí pan ni peces. Pensó tal vez que le iba a decir al Señor: ay, perdóname, tenés razón, entonces por favor mejor despidan los que vayan a comer. No, hermano, dice la palabra que tomó aquello y dando gracias al cielo, lo repartió en los discípulos, no en la gente. Eso es muy importante entender. Se lo dio a ellos y no les dio, no fue que cuando dejó de orar llovieron panes y peces, hermano, porque eso es lo que nosotros esperaríamos humanamente. Cuando el Señor bajó las manos, se abrió el cielo y vino una lluvia de peces. No es cierto. Los panes y peces se empezaron a multiplicar cuando ellos empezaron a ponerlos en mano de la gente. Muchas veces, hermano, el éxito de un ministerio, el éxito de lo que Dios nos ha dado está en que no veamos a quién, sino veamos cómo podemos hacerlo llegar. ¿Me entiende el punto? Y ese es un caso más de cómo Dios trabaja con la obediencia. Porque aquellos hombres, me imagino por ahí alguno de haber dicho, volvió a ver los panes y peces y haber dicho: pero si es lo mismo. No, no es lo mismo. Está bendecido por Dios y está dado por las manos de Jesús. Jamás puede ser lo mismo. Y empezó a repartir. Al final recogieron 12 cestas. Ahora, ¿aprendieron la lección? No, no la aprendieron. Entonces Mateo registra que nuevamente los lleva a una situación igual y dijo: bueno, vamos a quitar 1,000 para ver si ahora sí entienden. Y ahora eran solo 4,000 hombres. Léalo y va a ver. Y viene y hace lo mismo otra vez. Y claro, por lo menos ya, bueno, Señor dice, aquella vez se recordaron, le dio a comer a tantos, probemos otra vez. Y déjeme decirle, eso es lo que nos va llevando cuando caminamos con Dios, a experiencias con Dios. Y cada vez va a ser más difícil creerle, porque venimos de ver la gloria de Dios. ¿Entiende la diferencia de esto? Ahora, cuando terminó otra vez con los 4,000, se los llevó al monte. Fíjese, léalo ahí en Mateo está. Y empezaron nuevamente a decir que no llevaban pan. Y les dijo: no aprendieron con los 5,000 y después con los 4,000 otra vez, y ahora eran solo ellos. Hermano, ¿cuántas veces tenemos que ver la mano de Dios para empezar a caminar sin dudas con Dios, hermano? ¿Me entiende el punto? Bueno, dejemos esto de Abraham acá. Vamos con otro personaje, José. José tiene una particularidad. José fue probado por más de 16 años más o menos, desde que lo vendieron los hermanos hasta que lo levantó el faraón en Egipto. No pasaron 2 años ni 3, y tampoco fueron años de bendición y abundancia. Pero hay un tema acá. Todos a donde José fue reconocían que Jehová estaba con él. Lo dijo Potifar, lo dijeron los propios de Faraón. Ahora, ¿podían reconocer la presencia de Dios en José? Sí, es lo que le digo. Pero de todas esas circunstancias, José siempre guardó su corazón, y por eso Dios estaba con él, porque era un hombre que sabía caminar con Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, capitán de la guardia, lo compró y lo había llevado allá. Verso 39:2 de Génesis. Mas Jehová estaba con José. ¿Por qué Moisés le dice al Señor: si no vas a ir con nosotros, mejor déjanos aquí? Porque sabía que la clave era la presencia de Dios. ¿Por qué David le dice: Señor, lo que tú quieras, pero no me vayas a echar de delante de ti? Porque sabía que la clave era la presencia de Dios. ¿Por qué Abraham estuvo dispuesto a salir y ir a donde no sabía? Porque sabía
que Dios estaba caminando con él. ¿Me entiende el punto, hermano? Cada personaje de estos aprendió lo que significaba práctico, que era caminar con Dios. Si muchas veces nuestra vida se parece que estuviera vacía, desiertos, etcétera, déjeme decirle, nos olvidamos que estamos caminando con Dios. Pero lógicamente caminar con Dios requiere obediencia, requiere fidelidad. José, lo que más lo caracterizó fue dos cosas: la fidelidad y la integridad. Eso fue pero detonante en la vida de José. A donde iba era fiel con los que le estaban dando algo, y delante de Dios mantenía siempre su integridad. Y eso es lo que Dios busca también: confianza, busca disposición, busca fidelidad, busca integridad. Fíjese cómo vamos armando una serie de cosas. Ahora, ¿qué sucede cuando caminamos de esa manera? Que como Enoc agradamos a Dios. Como Enoc va Dios a traer nuestra vida con él también. Porque déjeme decirle, hay pocos casos: el caso de Elías, el caso de Enoc, que fueron llevados vivos con Dios, fueron traspuestos. Ahora, nosotros, dice Pablo, los que vivamos seremos transformados y arrebatados juntamente con los otros. O sea, la palabra, la promesa sigue al que camina con Dios. Porque el momento de la conversión, el momento de venir a poner nuestra vida delante de los pies de Cristo, es un momento, es un instante. Yo comparo el caminar con Dios como el matrimonio. Dígame cuánto duró su casamiento. Y me va a decir media hora, 20 minutos, y el pastor se echó un mensaje largo 1 hora. Eso duró. ¿Y cuántos años lleva de casado? ¿Eso es diferente o no es diferente? Los años de casado son caminar con. No fue solo un momento en que usted aceptó y a usted lo aceptaron. Porque mucha gente lleva su experiencia cristiana al momento en que aceptaron al Señor, y de ahí para allá uno que otra experiencia donde vienen con el aguacero y el agua al cuello, y esa es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. Dígame, usted le dice a su esposa, a su esposo: mira, y te veo dentro de 6 meses. No, se casó para estar con aquella persona, ¿no? Mira, a mí ya me están jalando las orejas. Hace 3 semanas andaba en Venezuela, el viernes vine de Honduras, con mucho trabajo fuera, pero mi esposa lo sabe también. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que caminar con alguien no es lo mismo que de vez en cuando estar en la presencia de alguien. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Dios quiere que camines con Él, que camines el día lunes, el día martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, y que camines con Él en todo momento de tu plena conciencia, desde que te despiertas en la mañana hasta que te duermes en la noche, porque aún dormido muchas veces te va a hablar por sueños, o ahí sabes que está contigo también. Eso es caminar con Dios. Y el caminar con Dios lógicamente va a tener un impacto en nuestra vida, hermano. No podemos ser los mismos que éramos si verdaderamente estamos caminando con Dios. Porque le digo, como el doctor Cho dice algo que me gusta mucho, dice: si usted a mí me abre las venas, sale Dios, Dios, fe, confianza. Pues es cierto. A ese grado debemos impregnarnos de la presencia de Dios. El mundo no lo va a entender. ¿Por qué? Porque el mundo vive una religión de tener que ver y tocar para tener presencia. ¿Me entiende lo que quiero decir? El mundo vive una experiencia de épocas, que ya pasó la Semana Santa, que ahora viene el Pentecostés, que ahora viene, ya llegó la Navidad otra vez y vuelta otra vez de regreso. Hermano, nuestra presencia con Dios es 365.25 días al año. Amén. ¿Y sabe por qué le digo el punto 25? Porque cada 4 se vuelve un 366 días al año. Dios vino a nuestra vida como alguien que se casa. Quiero estar contigo y quiero que tú estés conmigo. ¿Cuándo? Hasta que la muerte, en este caso, no es los separe, hasta que la muerte los una más. ¿Me entiende?
Todavía tenemos esa diferencia, esa bendición en la vida. Veamos otro caso, hermano, de los dispuestos. Este es un personaje, a mí me enseña mucho, el famoso Moisés. Y me enseña mucho por varias cosas. Dice en Éxodo 4:18, ahorita lo voy a leer. Antes hablemos un poquito del capítulo 3. El capítulo 3 es una discusión, léalo en su casa. Una discusión, Moisés tratando de convencer a Dios que él no era el elegido, que Dios se equivocó. Eso es. Pero es que yo no sé hablar. ¿Pero qué les voy a decir? ¿Quién le voy a decir que me mandó? Y si me dicen, ¿qué les voy a contar? O sea, es un tratar, como decimos en buen chapín, de zafarse del clavo. Amén. Primero llegó por curiosidad a ver la zarza ardiente, pero cuando vio que era Dios y le dice, estás en tierra santa y a ti te enviaré, y vino y ya se imagina, 40 años bien entrenadito en Egipto, pero ahora llevaba otros 40 cuidando ovejas ajenas en el desierto de Madián, hermano. Se le olvidó todo aquello. Y viene y discute y trata de ver que yo no sé hablar, que yo esto, que yo lo otro. Por eso le digo, ese capítulo 3 es interesantísimo. Se parece mucho a nosotros cuando estamos tratando de decirle a Dios que nosotros no estamos capacitados, que nosotros no vamos a ir, que mejor mande a otro, porque no el hermano tal. Señor, mejor manda al hermano Ángel, él sí ve al hermano Osberto. Ese es el capítulo 3. Pero al fin Dios no se mueve de que está llamando a Moisés, punto. Y aquí le voy a decir, es donde debemos entender también que al hermano Ángel lo llamó Dios y al hermano Tito y me llamó a mí, pero no nos llamó para lo mismo, no es para que seamos fotocopia, porque hay gente que también empieza como a imitar ministerios. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? No dejan a Dios hacer las cosas como Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ya después de esa discusión dice Éxodo 4:18, así se fue Moisés. Vaya hombre, al fin hizo caso. Y volviendo a su suegro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Y oiga, esto me da risa, para ver si aún viven. Pero si el Señor le está diciendo, llegó a mí el clamor, llegó a mí lo que están clamando, ve y sácalos de ahí. Pero él todavía mejor se cuida con el suegro y le dice, bueno, voy a ir a ver si viven pues. ¿Cuántas veces, hermano, no caminamos de esa forma con Dios? Va pues, Señor, voy a ir a ver si se puede pues. ¿Es cierto o no? Y dice, Jetro le dijo, Moisés, ve en paz. También dijo Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Eso es interesante también, ya le había limpiado el camino además. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso en un asno y volvió a tierra de Egipto y tomó la vara que Dios le había dado a Moisés. En Hebreos 11:27 dice la palabra, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y aquí hay un detalle importantísimo en ese versículo, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Me entiende? No vamos a poder caminar en fe si no nos sostenemos como viendo al invisible. ¿Y qué es lo que nos hace poner un punto de referencia de que Dios está ahí? La fe. ¿Sabe que existe un puente entre las cosas que vemos y las cosas que no vemos y se llama fe? Así de sencillo, fe. O sea, Dios requiere que a pesar de que somos imperfectos, a pesar de todas las excusas que le pongamos, al final estemos dispuestos a ir y obedecerle. Y hermano, ahora miremos esto bajo una perspectiva un poco diferente. Piense conmigo un momentito en esto. ¿Se imagina usted a Moisés jalando un asnito donde va la esposa con los dos hijos y eran chiquitos, y lo encuentra por ahí alguien en el camino, algún amigo de Jetro, y le dice, a ver, don Moisés, ¿a dónde va? Pues fíjese que voy a Egipto. ¿A Egipto? ¿Y a qué va? A sacar al pueblo de Dios.
Y se haber quedado, ¿y dónde está el ejército? No había ejército, hermano. Pero estaba caminando ¿con quién? ¿Por qué cree que David decía, aunque un ejército acampe contra mí y contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque Jehová es mi luz y mi salvación? ¿Por qué cree que David podía decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu cayado me infundirá aliento? ¿Entiende el punto de estos varones, hermano? ¿Cuántas noches no pasó el pobre David escondido en cuevas? Déjeme decirle, la persecución de David fue otro montón de años. No fue que alguien diga, bueno, pero ya sabía que iba a ser. No, pasó años. Y hubieron momentos de desestímulo, momentos en que cayó en su fe, como cuando se tuvo que hacer el loco y se echó saliva en la cara para que no lo mataran. ¿Ha leído esos pasajes? Pero siempre se sostenía nuevamente. Hay un pasaje muy interesante donde se habían llevado a las familias y los habían arrasado, y cuando regresan todos hasta quieren apedrear a David, y dice que lloraron todos hasta que se quedaron sin fuerzas. Imagínense usted un ejército de hombres llorando hasta quedarse sin fuerzas. Pero dice que de repente David se fortaleció en el Señor. Ahí está el punto. Se le olvidó lo más importante, era que Dios está conmigo y caminamos juntos. Entonces ya se levanta y empieza a preguntar, Señor, ¿perseguiré a los que se llevaron a mi familia? Sí, los perseguirás. Y Señor, ¿los voy a atrapar? Sí, los vas a atrapar. Y Señor, ¿los voy a ganar? Sí, les vas a ganar. ¿Quién no va a ir hacia la guerra? ¿Quién no va a salir a la batalla cuando Dios te está diciendo, ve porque yo estoy contigo, ve porque yo voy a entregar a tus enemigos en la mano? Eran hombres que se movían de esa manera. Y hermano, mucha gente tiene la idea errada que todos los días cuando salía el sol miraba la imagen de Dios y que en el atardecer venían ángeles a sentarse con... No es cierto. Amén, no es cierto. Por eso hasta se la inventan que Jesús niño hacía pajaritos de tierra y los tiraba a volar. Esa es la mentalidad humana, son puras ideas religiosas. Hermano, por eso dice que sin fe, y lo voy a poner en el concepto, sin la convicción de lo que no se ve, ¿me entiende? No podemos agradar a Dios. ¿Qué hizo aquí? ¿Por qué caminó Dios con Moisés? Porque se sostenía como viendo al invisible. ¿Me entiende? O sea, eso es caminar con Dios. ¿Y qué me dice de Josué? Mire que he venido con los principales que se mencionan, pero hay muchos, en la palabra está llena de la gente que caminó con Dios. Lo que pavimentó todo el camino que nosotros hoy transitamos como hijos de Dios y como cristianos fue pavimentado por la vida de estas personas. Pero déjeme contarle, no eran los Avengers, ¿correcto? Porque a veces la gente dice, no, es que era el super Moisés. No es cierto. Era Moisés de carne y hueso, tan débil como usted y como yo. Fíjese que Santiago nos dice que el gran Elías, el profeta que hacía llover después de 3 años y medio y traía fuego sobre los enemigos, dice que era un hombre sujeto a pasiones iguales que las suyas y que las mías. O sea, Pedro, negando a Jesús, ¿no se parece a nosotros muchas veces, hermano? Dudando. Tomás, no, si yo no lo miro y pongo mi mano aquí, ve, yo no voy a creer. ¿Cuántos veces no pasamos por ahí, hermano? ¿Es cierto o no? Pero ¿qué hizo Dios con la vida de estos varones? Hizo maravillas, hizo cosas tremendas. Y si de hoy la iglesia de Dios no estamos viendo la gloria de Dios igual, es porque anda buscando varones como estos y mujeres que estaban dispuestos a decirle sí, Señor. ¿Me entiende la diferencia de esto, hermano? Esa es la diferencia. Se levanta un ministerio grande, lo admiramos, decimos, el hermano tal que he llamado. No, es simplemente alguien que aceptó el reto de servir a Dios de esa manera. ¿Me comprende? ¿Cuántos doctores Cho deberían de haber en el mundo? ¿Cuántos hermanos? Yo tuve el privilegio de
conocer al hermano Austin, al papá. Incluso estuvimos con Harold en su oficina una vez y oró por nosotros. Pero yo le pregunto, hermano, ¿será que Dios hace acepción de personas? ¿Será que Dios, no, no? Es que muchas veces tenemos tantas barreras en nuestra propia idiosincrasia, en nuestra mentalidad, que no caminamos con Dios porque nos da miedo. ¿Es cierto o no? No, pero yo ¿cómo voy a hacer? Le voy a contar algo que me acabo de enterar y me llenó mi corazón. Estuvimos trabajando en las cárceles varios años con un ministerio, y entre las personas que ministramos había un joven, y ese joven estaba ahí por vender armas, imagínense. De repente salió y lo empezamos a evangelizar, y el muchacho empezó a trabajar con un ministerio. Fuimos a su boda con una sierva de Dios, etcétera. Hoy en día tiene obra en 7 países en Europa. ¿Me entiendes? ¿Será que, no mires que él sí tenía un... No, es el llamado de Dios y la persona que está dispuesto a decir, como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Me entiende? El mismo Jeremías, hermano, 65 años de aguacero y seguía proclamando la verdad de Dios. Y a veces se iba a su cuarto y le pataleaba a Dios. Yo me imagino a Jeremías, con todo respeto, tirado en el suelo zapateándole a Dios. Mejor me hubiera muerto, le decía. Mejor es un abortivo que yo. Y hasta llegó a maldecir el día de su nacimiento. Maldito el aquel que le llevó la noticia a mi padre que había tenido un hijo varón. Léalo. Es que a veces creemos que son los Avengers, hermano. Super Moisés, el hombre araña, David. No, eran hombres de carne y hueso igual que nosotros, pero con un corazón dispuesto a caminar con Dios. El reto esta mañana, la vida de nuestra iglesia, de nuestro propio corazón, hermano, vale la pena el reto de caminar con Dios. Mírese a Josué. Josué 6:2. Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano Jericó y su rey con sus varones de guerra. Hay algo en el léxico de Dios que a mí me impacta. No le dice: vamos a tratar, veamos si se puede, ve a ver qué pasa, yo te voy a ayudar todo lo que pueda, a ver si logramos. No, le dice: yo te he entregado. Y sabe que en los primeros capítulos de Deuteronomio se repite constantemente la frase: entrad y poseed porque yo les he entregado. En ningún momento Dios dice: voy a tratar, voy a probar, a ver qué pasa. Y cuando no pudieron entrar fue porque ellos no quisieron entrar. Y Dios se enojó. Ahí está en Números 13 y 14. Y dijo: ¿hasta cuándo me van a irritar y no me van a creer con todas las señales que he hecho? Es el único punto. O sea, ¿por qué se quedaron y no entraron? Porque no creyeron, porque no quisieron caminar con Dios, hermano. Todos los días miraban la columna de fuego en la noche y la nube en el día. Hasta con aire acondicionado los llevó por el desierto. Cuando tenían sed les salía su agüita fría hasta con hielo de la roca. O sea, no les faltó. Hasta el alimento protestaban: este maná, imagínense. Hasta con eso les traía animalitos, codornices, y les daba de comer, y les dijo: les voy a dar de comer hasta que les salga por las narices. Esa es la abundancia de mi Dios. ¿Es cierto o no? Y con todo esto, ¿qué dice los apóstoles en el Nuevo Testamento de eso? Dice que todas estas cosas fueron escritas ¿para qué? Para que creamos. Amén. Para que creamos. O sea, podemos creer en que Moisés caminó con Dios, sí, pero ahora viene la pregunta: y podemos caminar, que yo también puedo caminar con Dios hoy y aquí. Ahí está el secreto, porque el otro elemento, no me acuerdo ahorita, en teología tiene un nombre, es ese divorcio que hacemos entre la realidad y Dios. O sea, Dios sí puede, Dios es poderoso, Dios es maravilloso, pero yo estoy bien fregado. ¿Me entiende el punto? ¿Cómo traer a la vivencia? ¿Cómo traer a la realidad esa verdad de Dios eterna y que haga en mí un proceso? Pues simplemente caminando con Dios.
Viene Josué y le dan el plan. Vas a rodear la ciudad, ya todos ustedes lo conocen. Por eso escogí pasajes así, porque ustedes ya se lo conocen todo. Ahí desde la escuelita dominical fuimos aprendiendo de todo esto. Y dice en Hebreos 11:30, otra vez la galería de los hombres de la fe, que por la fe cayeron los muros de Jericó después de haberlos rodeado 7 días. Aquí hay varios detalles. Permítame hacer una breve exégesis. Primero, se cayeron, pero fue después de 7 días. ¿Por qué? Porque esos 7 días, cuando el ejército salía, iba a dar la vuelta, el primer día me imagino que nadie protestó. Todos sí, vamos a que nos vean que somos el gran ejército de Israel, que le acaban de secar el río Jordán para que entremos. Así iban pensando muchos. Y ahí iban con sus espadas y todo dando vuelta. El segundo día, bueno, tal vez nos lleva Moisés porque tal vez no nos vieron bien. Y al tercero, a la chucha, otra vez irá. Pero ¿y qué nos va a tener así este hombre dando vueltas? ¿Sí o no? No hubiera sido ustedes los que hubieran dicho, pero ni coca, ni las cocas frías le dan a uno. Y ahí van otra vez, el cuarto, el quinto, el sexto. Llega el séptimo día, ya todo el mundo aburrido otra vez y le dan vuelta a la ciudad. Pero ahora se las pone más difícil. ¿Saben qué, señores? Les tengo una noticia y todo. Qué alegre, hoy sí ya no vamos a ir. Hoy es la victoria. No, hoy tenemos que dar 7 vueltas. ¿Se puede imaginar? Los mismos enemigos, mire, perdóneme que lo ponga jocoso, pero yo no sé por qué las cosas de Dios las ponemos así con tanta. Si es vida, mi palabra es vida, dijo el Señor. ¿Qué sucedió? Los enemigos la primera vez estaban espantados. La tercera ya empezaban a dudar que el ejército ese podía hacer algo. Y al séptimo día, si estos pobres ahora no solo les bastó una, sino vuelta y vuelta y vuelta. Lo que no sabían es que lo que venía era que los muros de Jericó se iban a caer. ¿Entiende el punto, mi amado? A veces vas a tener que dar vueltas y vueltas como loquito y la gente va a decir, ¿y este hermano qué le pasa? Está caminando con Dios. ¿Con quién iban ellos a dar la vuelta? ¿Sabe qué llevaban adelante? El arca del pacto. Eso era lo que llevaban adelante, nada menos. Y recuérdense que representaba la presencia de Dios. O sea que lo que estaban yendo es a dar vueltas. Y hermano, prefiero dar un montón de vueltas con Dios que quedarme sentado en mi casa sin Dios. Veamos a David. Primera de Samuel 17:45. Estos son los retos que Dios hace en nuestra vida cuando caminamos con Él. Todo el mundo temblaba con el gran gigantón Goliat, un hombre de 3 metros de altura con un arma que parecía telar, dice, un telar mide como 2 metros y pico, imagínese. Y todo el mundo dice que cuando salía a retarlos y venga pues déme un varo, salían huyendo todos. Y llega el muchachito, el secaleche de la familia y llega y dice, ¿y este qué no? ¿Y ustedes no hacen nada? Todo el mundo se enojó con él. Y bueno, Samuel por lo menos tuvo la fe y el alcance de decir, bueno, pues si él quiere ir, de repente pues que pase algo. Imagínense. Pero eso sí, a mi manera. Le puso el casco, le quedaba así de lado, le puso la armadura y dice que Saúl era un hombre que le sacaba del hombro para arriba a todos ahí. Ya se imagina qué gran armadurota. Y aquel pobre caminando, arrastrando la espada. Y todo lo tiró y le dijo, no, yo nunca he caminado con eso. Entonces viene el consejo guerrero. Él es soldado desde su juventud y tú eres un muchacho. En otras palabras, es el tipo de persona que siempre te dicen que no se puede. ¿Es cierto o no? No vas a poder, estás loco, no te metas a eso. ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Viene y enfrenta al gigante y le dice, 1 Samuel 17:45, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti, mira el arma, en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Será que eran las superpiedras?
¿Será que lo que traía eran piedras de kriptonita, hermano? No, una pedrada fue suficiente porque estaba Dios caminando con él. Esa es toda la diferencia, ¿me entiende? Lo único que sabía era tirar piedras el muchachito y le pegó la gran pedrada en la cabeza y después con su misma espada le voló la cabeza. Hay mucha enseñanza en ese pasaje, no voy a detenerme. El punto que quiero que note es que por eso dice la palabra, mucho tiempo adelante, que David tenía un corazón conforme a Dios. ¿Qué es caminar con Dios? ¿Qué es tener un corazón conforme a Dios? Confiar en Dios, caminar con Dios, obedecer con Dios, desayunar con Dios, almorzar con Dios, cenar con Dios. Eso es lo que estamos viendo esta mañana. Es una comunión íntima y es una comunión permanente. Eso es lo que tenemos que aprender. Lo voy a decir, muchos cristianos irían a meter donde no deben si estuvieran conscientes que andan con Dios. ¿Llevaría usted a Jesús a lugares no aptos? No lo llevaría. Y le recuerdo que anda con usted siempre. Ese es el punto que tenemos que aprender. Hasta cuando tenemos tentación de chismear con alguien, recordémonos que hay un tercero en la reunión. ¿Y será que va a estar contento? Después te va a decir, a la chucha, hoy sí se te fue la lengua, puro, ahorita te voy a recordarte de capítulo 3 de Santiago. ¿Me entiende? El domingo con la misma boca con que me alabas, le bajas el pellejo a otro. Esa es la realidad. La vida cristiana es eso, hermano. Por eso hablamos del cristianismo no como religión, sino como relación. Una relación con el Dios vivo. ¿Y qué decimos del gran Nehemías, hermano? Imagínense a don Nehemías edificando aquella muralla contra viento y marea y contra todos los enemigos que usted se puede imaginar. Esos enemigos conspiraron con él, malinformaron al rey de lo que él estaba haciendo, lo amenazaron, lo extorsionaron, de todo le hacían esos enemigos, pero el hombre iba para adelante, porque sabía que era lo que quería. Caminar con Dios es aprender que no nos quiere sentados sino haciendo la obra. Pero es que mi hermano, cada vez que pruebo se levanten todos los Tobías y todos los Zambalat y todo lo que menciona ahí, que usted está caminando con Dios. Pero aquí viene un elemento de caminar con Dios que sí lo debo enfatizar. Aconteció que Zambalat y Tobías, capítulo 4, verso 7, Nehemías, los amonitas y los de Asdod, viendo que los muros eran reparados, porque ya estaban los portillos y empezaba ya a cerrarse, se encolerizaron mucho, oiga, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando vieron que ya no podían de otra manera, recurrieron a la amenaza física. Vamos a ir y vamos a parar esto. Y este versículo es clave en nuestra vida cristiana. Esto le llamo yo el principio de la prudencia cristiana. Oiga lo que dice. Entonces, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermano, poner guarda no es falta de fe. ¿Cuántos entienden eso? No, mire, hermano, si uno confía en Dios, deje la puerta abierta a la casa. Sí, es tonto, ¿me entiende? Mire, ahorita que estuve en Caracas está más peligroso que nunca. Hermano, yo voy de donde trabajo al banco que es un organismo internacional donde voy, me camino 50 metros y me van a dejar y traer ellos al aeropuerto. O sea, no voy a andar buscando pelea, no, Dios anda conmigo, yo puedo salir, ¿me entiende el punto? Y Tegucigalpa no es precisamente la Adonis, igual, el mismo BCI que iba ahorita me va a recoger y a traer. O sea, cada cosa debemos manejarla bajo la perspectiva de la prudencia. Eso no significa que yo no confío, que yo no creo en Dios. ¿Me entiende el punto? Por eso hay gente que se muere y no va donde el médico. No, es que Dios me tiene que sanar. ¿Sabe que hay una cosa? Hay un libro que yo leí hace muchos años y nunca se me olvidó. Se llamaba Fe, Presunción y Tontería. No es lo mismo.
En Corea, contaba también el hermano Cho, unas jovencitas llegaron y había un río crecido y dijeron: si Jesús caminó por el río, nosotros también. Se metieron y se ahogaron. Eso es imprudencia. ¿Qué cree que era lo que quería el diablo con Jesús? A ver, lánzate. Si mira aquí dice, ve, mandará a sus ángeles. Ahora, ¿tendría la fe Jesús? Sí, pero sabía que eso era tentar a Dios. ¿Entiende la diferencia de la prudencia? Entonces aquí dice, claro, sabemos que el enemigo está enojado, está bravo, quiere venirnos. Bueno, oremos al Señor y ponemos guardias. ¿Entiende? Caminar con Dios no significa ser imprudente. No, mire, yo salgo a las 3 de la mañana y voy allá a meterme donde no debo porque Dios está conmigo. ¿Será así la cosa, hermano? O sea, es ese balance. Mateo 4:18, con esto voy a terminar, ya lo había platicado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Todos los casos que usted mira de la gente que caminó con Dios, la gente que caminó con Jesús, son activos. Nadie está sentado, nadie se quedó ahí. Ellos dejaron todo y se fueron detrás y ya no pararon nunca. El mismo Pablo, antes de ser llamado, andaba haciendo lo que creía que era para Dios. Y cuando le dieron el caballazo en el camino de Damasco, aprendió que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Creo que eso ya lo prediqué aquí también. Ahora, ¿qué sucede con esto? Siempre vamos a ver a Dios caminando, moviéndose. Por lo cual, caminar con Dios no puede ser estar plácidamente sentado en el sillón de mi casa, hermano. Es acción, es caminar, siempre. Estaba ahí Mateo cobrando impuestos y le dijo: necesario que poses en tu casa. Inmediatamente salió para la casa y dejó el banco de los tribunos. Zaqueo estaba en el árbol, otro publicano le dijo: necesario que vaya a tu casa. Inmediatamente se bajó y lo recibió en su casa. Todos los casos. Llegan ante la tumba de Lázaro y ¿qué les dice? Todos llorando. No, las mismas hermanas: Señor, ya hiede, ¿cómo van a quitar la piedra? Es antisanitario. ¿Me entiende? Pero ¿qué les dijo? Quiten la piedra. ¿Y sabe por qué les dijo quiten la piedra? Porque tampoco le iba a quitar él, pues. Nosotros queremos que el Señor quite la piedra y haga el milagro. ¿Es cierto o no? No, Señor, dame una muestra. Si tú me vas a hacer el milagro, que entonces la piedra se levante y salga volando. No va a ser así. Si tú no mueves la piedra, la voz de Dios no va a llegar donde tú quieres que llegue. ¿Entiende? ¿Qué les contestó? No les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. ¿Cuántas lecciones y lecciones y lecciones, hermano? Llega a la casa de la hija de Jairo y ya se murió la niña, todos llorando, y dicen: no, está dormida, y se burlan de él. Entonces se echó a todos los incredulotes y se quedó solo con los que quería que aprendieran. Niña, a ti te digo, levántate, talita cumi. Todos los pasajes, pero lo que quiero que notes es que caminaron con él. Caminaron con él. Mire, yo antes de ir a Israel tenía la idea que las cosas estaban más cerca. No, para caminar de Nazaret para Jerusalén, 150 kilómetros, 200 kilómetros, hermano. Y eso era lo que ahí iba. Y hoy rico sentado cómodamente en un bus con aire acondicionado viendo el paisaje. En ese tiempo era de caminar y caminar. El mismo Capernaum estaba al otro lado y después de Capernaum, para ir hacia arriba donde estaba Cesarea de Filipo, otros 100 kilómetros. Y ahí andábamos a 350, 400 de Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque Jesús no paraba, hermano. ¿Ya se dio cuenta? Mire, lea los evangelios y me dice cuándo Jesús se detenía. Solo se detenía en la noche para orar a veces. Hasta en el mar andaba caminando, pero toda la vida estaba en acción. Entonces los discípulos aprendieron. Aquí la cosa es: si no me apuro, me deja el maestro. Ven y sígame, le dijo a uno. Sí, Señor, solo déjame que vaya a mi casa y me despida.
El que pone la mano en el arado y ve para atrás no es digno del reino de los cielos, le dijo. Y viene otro: Señor, solo déjame, mira, solo entierro a mi padre, que era la costumbre. No es que el papá estaba muerto, sino era: no me voy de la casa hasta que papi falta. Igual le contesta Jesús. ¿Por qué? Porque quiere acción, quiere caminar. Cuando hablamos de caminar con Dios, estamos hablando de hacer, estamos hablando de involucrarnos, estamos hablando de ir hacia adelante, porque si no, no vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a orar esta mañana. Amén. Aleluya. Incline su rostro, vamos a orar. Y hermano, pídale a Dios que quiere caminar con él, pero pídaselo de todo su corazón. Dígale que le enseñe cómo. A veces nos tiene que decir cómo, pero eso sí, si Enoc pudo caminar con Dios y pudo agradar a Dios, tú también puedes caminar con Dios y agradar a Dios. Padre, esta mañana te bendecimos en el nombre de Jesús. Esta mañana agradecemos el llamado que tú un día hiciste a nuestro corazón, a nuestra vida. Y Señor, no queremos solamente contemplar a veces tu presencia, queremos caminar siempre con tu presencia. Queremos siempre, Señor, caminar contigo, porque tu palabra dice que el que camina con Dios, aunque cayere, nunca quedará postrado, porque el Señor le ha tomado de su diestra. Gracias, Señor, porque yo sé que en este lugar hay muchos corazones que quieren caminar contigo, corazones que quieren ir allá al siguiente nivel de experiencia contigo y quieren aprender a ir contigo en toda situación y en toda circunstancia. Enséñanos siempre, Señor, no tanto el camino como tu presencia en el camino. Porque cuando tú estás con nosotros y cuando tú vas con nosotros, tú nos vas a llevar por esas sendas de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Señor, bendice tu pueblo. Y si hay alguna persona, Señor, esta mañana que aún no te ha entregado su corazón, que aún no ha experimentado esa mano de gracia, de amor, de poder, yo te pido que esta mañana por tu Espíritu Santo, tú, Señor, ministres su vida y le traigas delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amado.